Señoras y señores, en este Día del Trabajador fue caída de los Pumitas frente a Sudáfrica en Queberja, lo que anteriormente conocíamos como Puerto Elizabeth, allí en la tierra de los Springboks. Y ahora en este video te voy a contar todo lo que pasó en esta mañana del Día del Trabajador aquí en la República Argentina entre el seleccionado albiceleste para menores de 20 años y los Junior Boks. La realidad es que en este partido fueron 50 minutos de dominio para el conjunto que dirige Nicolás Fernández Miranda. Recordemos, uno de los entrenadores más exitosos que ha tenido el rugby amateur en nuestro país, múltiple campeón con Hindú. También estuvo en el panel de entrenadores de Mario Ledesma con los Pumas allá por el Mundial del 2019 y en lo que fue el periplo del ex hooker del Clermont, obviamente de la selección argentina entre 2018 y el 2022, comienzo del 2022. Así que bueno, yendo a lo que fue el partido, terminó 36-25 y honestamente pudo haber quedado para el conjunto argentino, sobre todo por lo que hicieron en los primeros 50 minutos, con una muy buena actuación de su apertura del jugador Benedit con la camiseta número 10. Me gustó mucho lo que fue la actuación de Santiago Neira, el número 6, jugador formado en Alumni, creo que fue el de los más destacados, sobre todo en ataque con pelota. Después también tuvimos Pascal Cenillosa con la número 15, el fullback. Otro jugador de la cantera del Elefante de Hindú Don Torcuato. Y un equipo argentino que, lo he dicho, en los primeros 50 minutos fue el que tomó la iniciativa, sobre todo en ataque, fue el que tuvo las mejores oportunidades, llegó al in-goal de Sudáfrica en 2 oportunidades, en el complemento lo madrugó. Apenas arranca justamente la segunda mitad, se pone 25-15 y a partir del 25-15 fue un partido totalmente distinto a lo que veníamos viendo. La Argentina hasta ahí tenía el dominio tanto en ataque como en defensa, no pasaba demasiadas sus obras y creo que el 25-15 terminó siendo un punto de cambio cuando uno pensaba que iba a ser a favor porque tomás una distancia de 10 puntos, ya es un try convertido más un penal o un drop. Bueno, pasó todo lo contrario. Llegaron 3 tries seguidos de Sudáfrica. Pasás a estar 36-25 abajo y el partido se te hace totalmente cuesta arriba. Ya con un equipo albiceleste muy cansado, obviamente, por lo que era el trajín físico. Teniendo en cuenta que también estos jugadores no tienen experiencia internacional. Muchos de ellos han pasado tal vez de clubes amateurs a enfrentar a jugadores que ya están en el radar de Sharks, que están obviamente en la órbita de Bulls, de Stormers, de Lions, muchos de ellos ya con experiencia en torneos juveniles de mayor impacto, algunos con experiencia también en el mundial del año pasado. Recordemos que a diferencia de lo que ocurre en el rugby de mayores, los certámenes mundialistas de menores de 20 se juegan todos los años y ya en los últimos años estuvo jugando el Rugby Championship M20. La temporada anterior se disputó en suelo australiano con una muy buena camada de Pumitas, en aquel momento con Álvaro Galindo como entrenador. En este presente lo tenemos a Nicolás Fernández Miranda. Y acá tengo obviamente todos los apuntes para lo que fue este partido, porque a diferencia de lo que son los Pumas o lo que son los partidos de Pumitas más adentrados en el año cuando uno conoce a los jugadores, hoy fue la primera vez en mi ocasión que veía a la mayoría de estas caras que conocía tal vez de nombre, obviamente por historia familiar, como puede ser Fernández Miranda, como puede llegar a ser Cenillosa, como puede ser Ledesma, pero no los tenía tan vistos como Diego Correa sí, porque ya estuvo el año pasado, pero la mayoría de esos jugadores, la realidad es que no tuvieron actividad en el pasado, por lo menos de manera conocida o lo que uno puede llegar a saber. A mí lo que más me gustó fue claramente la actuación de Agustín García Campos, el octavo que tuvieron el representativo de la UAR en esta ocasión. Para mí fue de lo mejor ya desde los primeros minutos, con una muy buena pesca cuando el tanteador estaba 3-0 en favor del conjunto local. Rafael Benedit, lo dicho, metió todo, salvo la conversión del último try que la yerró. Hasta el momento había metido todo. Las conversiones, clavó un penal que
que estaba justo al lado de la línea de cal derecha para decretar la victoria parcial del equipo argentino. Me pareció muy bueno el line. La realidad es que el line fue de lo mejor del equipo, no solamente en la primera mitad cuando tenían el dominio de la contienda, sino también cuando estaban en desventaja y todo parecía indicar que el resultado iba a terminar siendo más abultado. Se vio lo mejor del conjunto argentino en ese momento en las formaciones fijas, porque tanto en el line, donde robaron varias pelotas, como en el scrum, en ningún momento fueron maniatados por Sudáfrica. Recordemos que Sudáfrica no es uno de los mejores, es directamente el mejor en el juego fijo. Históricamente en el scrum son demoledores y en el line tienen siempre muy buenos saltadores y muy buenos apuntaladores, ¿no? También. En el MOL la realidad es que no ha pasado demasiado, ni del lado de Sudáfrica ni del lado de Argentina. Las veces que lo intentaron utilizar no sacaron grandes ventajas. De hecho, creo que Sudáfrica habrá conseguido una ventaja de penal, y no justamente por tener una formación móvil súper dominante, sino porque Argentina comete el error de entrada de costado. Y por el lado de los Pumitas, la realidad es que no recuerdo que hayan conseguido penales por esa vía. A ver, después bueno, algo que sí quiero marcar es los flojos que estuvieron los kicks de Jerónimo Llorens. Un Jerónimo Llorens, el número 9, que se lo vio muy bien en el pase, algo que es positivo porque el medio scrum lo que tiene que hacer bien es pasar la pelota. Después, obviamente, que también tienen que tener una buena ejecución de la patada. Lo primero lo hizo muy bien, así que ya tiene el 50% del trabajo completado. Pero la realidad es que el otro 50% no lo pudo hacer de la mejor manera. Así que Jerónimo Llorens tiene que anotar para lo que va a ser el próximo partido, el día martes a partir de las 9 de la mañana, nuevamente en Puerto Elizabeth, frente a los Baby Blacks, que empataron 29-29 contra Australia. Deberá mejorar si es que va a ser titular o que va a tener minutos ingresando desde el banco. Claramente la patada es algo importantísimo, sobre todo frente a Nueva Zelanda, que es, cuando vos le das la posesión, te ataca mucho mejor de lo que lo puede llegar a hacer Sudáfrica. Justamente hablando de lo que fue el rival de turno de hoy, de la Argentina, me sorprendió muchísimo las ganas que tenían de atacar con pelota. Es algo que no es tan normal en equipos sudafricanos, que prefieren someterte físicamente, que también lo hicieron, que pueden quebrarte la línea defensiva, que también lo consiguieron, pero sí no esperaba que tengan tantas ganas de jugar con los tres del fondo, ¿no? Tanto el wing izquierdo como el derecho, que para mí fue el mejor, ahora no se me viene el nombre a la cabeza, como el fullback, fueron de lo mejorcito en ataque de los muchachos de verde y oro. Así que sí, tengo anotado los tres mejores del primer tiempo. Para mí fueron Santiago Neira, el número 6, García Campos, el 8, Benedit, la apertura que ya mencioné, y Pascal Cenillosa con el número 15, ahí la cantera del conjunto de la zona norte, obviamente me refiero a Hindú, presente. En el minuto 36 llegó un gran try de Bautista Lescano. Para mí, la mejor acción nuevamente colectiva, porque fue un try de primera fase. Ya le habían anulado uno por un knock-on en el tackle, y acá vuelvo a insistir con algo que he mencionado en muchísimas ocasiones. El knock-on en el tackle tiene que ser erradicado del rugby. No existe. El defensor está preocupado por taclear, no está preocupado por robar la pelota en ese caso. Así que por favor, gente de World Rugby, Agustín Pichot, con quien tengo una buena relación, más allá obviamente de mis críticas. Agustín, por favor, plantea esto en World Rugby. Hay que erradicar el knock-on en el tackle, porque atenta contra el espíritu del deporte y contra el espíritu de la defensa. Vos estás preocupado por taclear, no estás preocupado por robar la pelota de las manos al defensor. En todo caso, tiene que ser la prioridad del atacante en ese momento asegurar bien la guinda en sus brazos y no el defensor. La realidad es que, me parece una injusticia, y de hecho Diego Luis Albanese, a mi gusto, uno de los mejores comentaristas que tiene el rugby, por no decir el mejor, porque después, está Eduardo Simone, que también es muy bueno. En su momento Tommy de Bedia lo hacía de gran manera, hoy ya no está en ese rol. Pero sí, Diego Luis Albanese vendría a ser en el fútbol lo que significa Diego Fernando Latorre. En el complemento, lo dicho, arrancaron muy bien, los Pumitas con aquel try a los 2 minutos se pusieron 25-15, y todo parecía indicar que iba a ser una muy buena noche allí en la casa de los Baby Box. Pero no fue así. A partir de ese momento se vino el vendaval de los dueños de casa, y con 3 tries convertidos terminaron finiquitando la tarea y bajando la persiana, obviamente en favor de ellos. Me quedo igualmente con la actitud del equipo argentino, porque allá, para darle un cierre a esta reacción,
No es fácil jugar un primer partido de Rugby Championship M20, teniendo en cuenta que nunca enfrentaste a estos rivales. Creo que para todos estos jugadores, salvo los que estuvieron el año pasado, para mí lo que fue la mejor camada desde el 2016, no es fácil enfrentar a un equipo como Sudáfrica, sabiendo que muchos de estos chicos posiblemente ya este año o el año que viene empiecen a jugar United Rugby Championship, que se notaba demasiado la diferencia física. Para que los que pudieron ver el partido o para aquellos que vayan a ver el resumen de las mejores acciones, se van a dar cuenta que los físicos eran bastante desiguales por ser livianito, por no decir otra palabra que lo podría decir con la cámara apagada. Pero sí, había una gran diferencia física, se notaba sobre todo creo que en el pack de forwards, con los jugadores sudafricanos que ya parecían tener cuerpos de jugadores profesionales, y los jugadores argentinos más de un rugby amateur que se están recién formando, y que es lo más normal teniendo en cuenta que es una categoría formativa, y que lo principal, no lo quiero decir por sonar suave ni por bajarle el precio a la caída, sino que honestamente lo más importante en un M20 es formar jugadores y no tanto resultados. Incluso cuando ganas, ponerle que ahora el martes que viene se le gana a Nueva Zelanda, creo que creo que no va a ser una oportunidad para agrandar demasiado la victoria, sino más bien para festejar que los jugadores tengan este roce. Es un torneo que yo he pedido en muchísimas ocasiones. Me acuerdo que a gritos en Twitter ponía que la Argentina necesitaba un Rugby Championship M20. Bueno, en su momento también un Super Rugby si se podía. Bueno, el Super Rugby no se pudo porque recordemos que Jaguares en el 2020, con lo que fue la irrupción del COVID-19, deja de participar en lo que es conocida como la NBA del rugby, el certamen organizado por Sansar, el más importante en el hemisferio sur, pero sí logra entrar en el Rugby Championship M20, lo cual sí creo que termina equiparando un poco la balanza, teniendo en cuenta lo que fue esa gran decepción con la llegada del virus que nos tuvo encerrados a todos durante una buena cantidad de tiempo. Así que bueno, gente, este fin de semana vamos a tener video de los Pumas mañana a la noche, seguramente va a ser publicado a las 9 hora argentina, y el sábado y domingo Pumas Sevens en Los Ángeles, porque el equipo que dirige Santiago Gómez Cora y que tiene como máximas figuras a Marcos Moneta, a Luciano González y a Matías Osazuk, va a estar jugando la gran final del circuito mundial. Recordemos que ya fueron campeones de la fase regular, al igual que en lo que pasó el año anterior. Pero bueno, veremos si pueden tener un final distinto. Recordemos que en la campaña 2023-2024, en lo que fue la gran definición en el Estadio Metropolitano de Madrid, perdieron en lo que fue el cotejo decisivo frente a la Francia de Antoine Dupont. Y me parece que en esta ocasión, al no estar el mejor jugador de rugby 15 del mundo y no haber un gran rival para enfrentar, yo creo que el seleccionado albiceleste puede terminar coronando por duplicado. Así que bueno, gente, no olviden, suscribirse, dejar su comentario, su me gusta, activar la campanita de notificaciones, y nos estaremos reencontrando mañana. Así que bueno, en nombre de Santiago Ángel, será hasta pronto.